En 1987, un pueblo de Colorado fue repentinamente evacuado y abandonado, todo por una terrible razón. Lo que están por escuchar son documentos que han sido recopilados en un intento de presentar una imagen más clara de los eventos inusuales que llevaron al abandono de Stenville, Colorado, en la fecha del 18 de julio de 1987. La explicación oficial de la evacuación en este pueblo es un incendio de carbón subterráneo causado debido a un incendio inusual, un terremoto destructivo y altamente localizado. Con esta evidencia espero cambiar esa percepción y que sepan que hay algo extraño viviendo debajo de la tierra. Recorte de periódico del Stenville Herald, 17 de abril de 1987. La mina de carbón McClintock está excavando un nuevo pozo en algún momento del próximo mes. Victor Bridge es el capataz de la mina, afirma. La empresa lleva tiempo intentando expandirse. Los otros pozos ya no producen tanto carbón y la creciente mecanización ha provocado muchos despidos. Julian McClintock cree que la mejor solución es comenzar un nuevo pozo. Algunos estudios geológicos recientes han inusuado que pueda haber una gran riqueza de carbón en la ubicación propuesta para el pozo octavo. Esta expansión generará docenas de nuevos empleos, algo que esta ciudad necesita desesperadamente para no desaparecer. Otros, sin embargo, tienen opiniones menos positivas sobre esta evolución. Un nuevo pozo minero significa más contaminación y una mayor dependencia de los combustibles fósiles, afirma Diana Snyder, presidente de la Sociedad de Conservación. Nuestra codicia está destruyendo nuestro planeta. Solo miren lo que le pasó a Larks Creek debido al escurrimiento de las minas. Necesitamos pensar en qué tipo de mundo van a heredar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. El alcalde Mitchell ha respondido a las recientes críticas explicando: necesitamos centrarnos en nuestros ciudadanos, no en un montón de árboles. Estos ambientalistas no entienden que necesitamos empleos mucho más de lo que necesitamos una vista panorámica. Si la señora Snyder está tan preocupada por el mundo que nuestros hijos van a heredar, ella debería considerar si un niño empobrecido preferiría tener una vista agradable o comida para comer. Después de eso, no fue posible contactar a Julian McClintock, propietario de la mina de carbón, para hacer comentarios. Recorte del periódico de Stenville Herald, 10 de mayo de 1987. Un geólogo desconcertado por los recientes terremotos. La doctora Catherine Hendricks del Instituto Geológico del Condado de Thomas no puede explicar los recientes terremotos que parecen concentrarse alrededor de Stenville. Simplemente no tiene sentido, dice la doctora Catherine. No concuerda con la información geológica que tenemos para esta área y los datos del sismógrafo son simplemente extraños. Todos los terremotos que comenzaron a principios de esta semana han sido inusualmente poderosos para esta región, midiendo un promedio de 4.6 en la escala de Richter. Si bien no se han podido reportar heridos, los terremotos han provocado algunos temblores notables y fuertes estruendos. Las autoridades del condado aconsejan a los residentes de Stenville que empujen y aseguren los objetos de valor que se dañan fácilmente hasta nuevo aviso. Entrada del diario de Ronald Winsom, 3 de junio de 1987. Hoy me trasladaron a trabajar en el eje 8. Realmente no me importó. Es prácticamente el mismo trabajo que he estado haciendo desde hace un tiempo. Aunque parte del equipo es un poco más nuevo. La dirección tenía razón. En esta zona hay mucho más carbón y además parece de mucha mejor calidad. También espero con ansias el aumento salarial. Siempre es bueno tener más dinero por el mismo trabajo. Lo único que me molesta son dos de los nuevos trabajadores. Creo que se llaman Jim y Robert. Simplemente hay algo extraño en ellos. Hacen funcionar las máquinas bastante bien, por supuesto. Excelente, incluso podría decirlo. Pero ellos no hablan mucho y siempre tienen esas estúpidas sonrisas en sus caras.
Cada vez que intento entablar una conversación mientras trabajamos, simplemente me miran fijamente y sonríen tan tontos. Es como si estuvieran mirando a través de mí. Pensé que tal vez era solo yo, pero le pregunté a mi amigo Charlie y a él también le parecen extraños. Tal vez estén en algo, no lo sé. Tal vez se lo mencione a Víctor. Entrada del diario de Ronald Winsome, 4 de junio de 1987. El día de hoy hablé con Víctor y sucedió lo más extraño. La conversación empezó de forma completamente normal, nada parecía inusual. Me preguntó sobre mi esposa, cómo estaba, etc. Pero cuando mencioné a Jim y a Robert, sus ojos se quedaron en blanco y tenía la misma sonrisa tonta en su rostro. Simplemente él dijo algo como: «Oh, no les hagas caso, son un poco tímidos, eso es todo, no hay nada de qué preocuparse». Intenté darle más detalles y él simplemente repitió exactamente las mismas palabras, con el mismo tono, palabra por palabra. Yo lo dejé así y no presioné más sobre el tema. Si soy honesto conmigo mismo, me heló hasta los huesos. Sonaba como una persona diferente, como una especie de máquina en lugar de un hombre de carne y hueso. Tan solo pensarlo me da escalofríos. Se lo mencioné a Charlie y pensó que era muy extraño. Entrada del diario de Ronald Winsome, 5 de junio de 1987. No sé si podría aguantar mucho más de esto. Aquí está sucediendo algo profundo y terriblemente malo. Charlie también está actuando diferente ahora. Llevo años trabajando con este chico. Me emocioné cuando lo transfirieron al Pozo 8 conmigo, feliz de ver una cara familiar. Pero ahora tiene la misma sonrisa tonta y la misma mirada perdida que Jim y Robert. Ni siquiera parece reconocerme cuando lo saludé antes. Espero que esto sea solo una broma tonta. Siento que ya estoy perdiendo la cabeza. Entrada del diario de Ronald Winsome, 8 de junio de 1987. Ya lo he dejado hoy. Simplemente no puedo soportarlo más. Regresé del fin de semana con la esperanza de que todos terminaran con esta maldita broma, pero empeoró aún más. Jim quedó atrapado en las orugas de una de las excavadoras y casi le arrancan todo el brazo. He visto accidentes como este antes. No fue el desgarro de la carne o la sangre a borbotones lo que realmente me asustó. Fue la forma en que él reaccionó. Él solo se limitó a mirar fijamente al frente, sonriendo como un maldito tonto. Ni siquiera se inmutó cuando la máquina le arrancó la mitad del brazo. Ahora ya he presentado mi renuncia al final de mi turno. Les dije que era un aviso de 2 semanas, pero que no volvería a entrar ahí. Yo vi esa misma sonrisa en Víctor cuando le dije que me iba. El mismo vacío en sus ojos. ¿Qué diablos está pasando en este lugar? Carta del Dr. Jeremy Hopkins a su hermano Andrew Hopkins el 9 de junio de 1987. Oh, Andy, te escribo hoy porque solo necesito desahogarme de algo. Siempre has sido alguien con quien puedo hablar cuando las cosas han sido bastante difíciles y realmente no puedo soportar la idea de reprimir esto. Ayer llevamos a un paciente a la sala de emergencias, le habían arrancado el brazo, fue en un accidente minero. Te ahorraré los detalles sangrientos, sé que no tienes mucho estómago para estas cosas. No hace falta decir que el pobre diablo estaba en un estado lamentable cuando llegamos a él. Había perdido bastante sangre, no estábamos seguros de que lo lograría. Ahora ya me conoces. Yo no soy alguien que se enoje por algo tan simple como una extremidad amputada. Pero eso no es lo que me molesta. Fue el hecho de que este hombre no mostraba absolutamente ningún signo de estrés o de shock. Él estaba simplemente sonriendo sin comprender, sin nada detrás de sus ojos. Pero extrañamente no parecía que estuviera en ningún tipo de estado catatónico ni nada por el estilo.
Miró a su alrededor e incluso respondió preguntas, siempre hablando con voz tranquila. Esa maldita sonrisa nunca abandonó su rostro. Lo más extraño aún es que los sedantes no parecían funcionar en él. Queríamos intentar ponerlo debajo, pero la vía intravenosa no hizo nada. Revisé 3 veces la aguja, estaba bien, tampoco hubo problemas con el líquido. Incluso hice que las enfermeras cambiaran el medicamento solo para ver si accidentalmente le habíamos dado solución salina mal etiquetada, pero eso no importó. Simplemente no caería inconsciente. Él siguió mirándonos mientras trabajábamos para limpiar la herida y detener el sangrado. Una vez que estuvo estable, le hice un examen adecuado. Yo quería echarle un vistazo a la cabeza, ver si había algún trauma allí que pudiera explicar su absolutamente extraña falta de dolor o su incapacidad para quedar inconsciente. Él me mordió cuando yo lo intenté. No hubo cambios en esa sonrisa tonta o en esos ojos de muñeca en blanco. Simplemente giró su cabeza hacia mí y me mordió fuerte en el brazo cuando lo intenté. Después de que finalmente lo saqué de encima, las enfermeras lo ataron e intentaron anestesiarlo, pero obviamente eso no funcionó. Él siguió sonriendo y mirándome fijamente, incluso mientras luchaba contra sus ataduras. Básicamente tuvimos que atarlo para verlo bien, aunque nunca dejó de luchar. Finalmente pude observar más de cerca su cabeza y lo que encontré me desconcertó inmensamente. Era muy tenue, pero alrededor de la circunferencia de su cabeza había una fina cicatriz blanca en todo su contorno. Por ejemplo, una caricatura podría representar a alguien sometido a una cirugía cerebral con solo quitarle la parte superior de la cabeza como si fuera la tapa de una caja. Al principio apenas lo noté, era muy discreto. Es difícil pensar en lo que pasó después. Si hubiera sabido que todo habría sido así, nunca habría hecho lo que yo hice. Quería echarle un buen vistazo a su cerebro, descubrir qué pasó y si necesitaría cirugía. Solo preparamos la máquina de resonancia magnética y lo atamos. Él siguió sonriendo y mirando fijamente hacia adelante sin dar ninguna advertencia ni nada por el estilo. No dijo nada cuando lo empujamos hacia la máquina. Yo no dije nada mientras encendíamos el interruptor. Solo empezó a hablar cuando ya era demasiado tarde. Solo cuando la máquina se puso en marcha y empezó a gritar pidiendo ayuda, rogándonos que nos detuviéramos. Luego dijo las palabras que me perseguirán hasta el día de mi muerte. Él gritó lo siguiente: "No, no, ellos metieron algo en mi cabeza. Por favor, deben ayudarme. Ellos metieron algo en mi cabeza". Yo intenté apagarlo, juro que hice todo bien, pero debí haber entrado tanto en pánico que busqué a tientas demasiado tiempo. Sé que es imposible, pero casi sentí como si la máquina estuviera contraatacando. Observé con horror cómo su carne comenzaba a retorcerse, como si estuviera llena de gusanos. Sus venas se hinchaban mientras sus ojos miraban a su alrededor. Pudieron haber sido solo unos segundos, pero para mí el tiempo pareció pasar una eternidad. Hubo una repentina sensación de calma en el rostro del paciente y luego su cabeza explotó derramando sangre y trozos de cerebro por todo el interior de la máquina. Y ahí, esparcidas entre la sangre, habían docenas de intrincadas piezas de metal que rápidamente se arrugaban en discos planos de metal bajo la intensa fuerza magnética. Lo siento, yo sé que dije que no entraría en detalles, pero tenía que decírselo a alguien. La explicación oficial es que el paciente tenía una metralla en la cabeza que no había sido reportada anteriormente. No pude ver muy bien lo que había dentro de su cabeza antes de que se sintieran realmente hostigados, pero no se parecía a ninguna metralla que haya visto jamás.
Además, no había ningún rastro de que el paciente haya servido alguna vez en el ejército, y cualquier lesión lo suficientemente grave como para dejar tanto metal dentro de su cráneo seguramente hubiera quedado registrado en alguna parte. Lo único que sé es que algo o alguien le hizo esto. Me han dado 2 semanas de descanso por mi salud mental. Esperaba poder ir a visitarte a ti y a Christine. Creo que necesito ver algunas caras conocidas después de esta horrible experiencia y lo lamento de antemano. Con cariño, el Dr. Jeremy. Transcripción de una entrevista con la doctora Natasha Alverston para el programa de televisión cancelado Misterios Bizarros, realizados el 13 de enero de 2003. El entrevistador es Arthur Dennings. Entonces, señora Alverston, entendemos que usted tuvo una experiencia inusual con una autopsia en el año 1987. ¡Oh, carajo, sí! Por eso estoy en este lugar, ¿o no? Ah, sí, claro, claro. ¿Por qué no nos cuenta qué pasó en ese momento y lugar? Bueno, esto es más fácil preguntar que responder, pero haré lo mejor que pueda. Fue, si tuviera que adivinar, el 28 de junio, cuando me involucré directamente. Aproximadamente una semana o 2 antes, un minero llamado Roger Ainsley nunca regresó a casa desde la mina. Según su pareja, desde hace varios días se comportaba de forma extraña. Roger parecía olvidar cómo realizar tareas básicas, sonreía extrañamente en momentos inoportunos, y a veces se limitaba a mirar la pared durante horas, pareciendo no parpadear ni respirar en absoluto. Su pareja había considerado pedir ayuda profesional, pero como eran una pareja gay en los años 80, eso no era realmente una opción para ellos. Así que solo esperaba que se le pasara por sí solo y trató de hacer todo lo posible para cuidarlo. Entonces, un día simplemente nunca regresó después del trabajo. Sin explicación, sin nota, ni nada. Simplemente nunca regresó. Por lo que me dijeron, las cámaras de seguridad tampoco lo captaron saliendo de la mina. Fue como si simplemente, ¡pum!, hubiera desaparecido. Entonces, ¿Roger Ainsley tenía algún historial de enfermedad mental o algo así? Oh, no, ninguna en absoluto. Todos los que lo conocían lo consideraban mentalmente sano. No tenía antecedentes de depresión, esquizofrenia, ansiedad, ni nada. De vez en cuando tomaba una copa o un cigarrillo después de su turno en la mina, pero nada que pudiera considerarse una adicción, y por lo que todos podían decir, nunca había consumido ningún tipo de sustancia ilícita. Él simplemente empezó a actuar de forma extraña de la nada y luego desapareció. Ajá. ¿Y cómo entraste tú en escena? Eso es porque, bueno, después de unos días sin contacto, el novio de Roger llamó a la policía. Por supuesto que no encontraron nada. Sospecharon que huyó de la ciudad o algo similar y no pusieron mucho esfuerzo en la búsqueda. En aquel entonces no había mucha simpatía por la gente como ellos. De todos modos, después de 1 o 2 semanas, apareció de la nada en el borde del bosque, completamente sin prendas y apenas respirando. Los chicos que lo encontraron llevaron a Roger al hospital, pero cuando lo llevaron ahí, el pobre ya había fallecido. Ahora, en ese momento, yo trabajaba como patóloga en el hospital del condado de Thomas, por lo que mi trabajo era esencialmente realizar autopsias. No tenía ningún conocimiento de quién era este hombre en ese momento, ya que no vivía en Stanville y aún no se había corrido la voz. Para mí él era simplemente otro hombre común y corriente. Sí, lo entendemos, pero ¿qué fue lo que encontraste ahí? Hubo una pausa alrededor de 5 segundos. La verdad es que nada al principio, ni una marca en el más allá de algunos rasguños y todo eso, consistente con lo que tendría alguien deambulando sin ropa por el bosque. Parecía un poco desnutrido y deshidratado, pero no tan mal como para haber fallecido.
Mi pensamiento en ese momento fue una sobredosis de algún tipo, considerando cómo lo encontraron. Esa era mi teoría de trabajo hasta que le eché un vistazo a su cráneo. ¿Y qué le pasaba a su cráneo? Oh, bueno, había una leve cicatriz alrededor de todo el cráneo, casi imperceptible a menos que la examinaras muy de cerca. Era demasiado preciso para haber sido hecho con cualquier tecnología de ese momento, a menos que de alguna manera este minero de carbón de clase trabajadora hubiera recibido un tratamiento altamente experimental, del que nunca antes había oído hablar. Estaba perdido, pero pareció casi como si fuera algún signo de cirugía cerebral, así que hice lo que cualquier patólogo que se aprecie haría. Yo abrí su cráneo. ¿Y qué fue lo que encontraste? ¿Qué encontraste ahí? Yo no encontré nada. ¿Quieres decir que su cerebro parecía normal? No. Quiero decir que no había nada ahí. Su cráneo estaba completamente vacío. Recorte del periódico de Stanville Herald, 3 de julio de 1987. Grupo ambientalista demanda a la mina McClintock. La Sociedad de Conservación del Condado de Thomas anunció planes el miércoles pasado para demandar a la mina de carbón McClintock por presuntas violaciones de la ley de agua limpia. Yo ayer estuve en Lars Creek, dijo Diana Snyder, presidenta de la Sociedad de Conservación. Todos los peces que hay allá afuera están terriblemente enfermos. El agua tiene este horrible color negro violáceo. No puedo creer que no se haya hecho nada antes. Cuando se le contactó para hacer comentarios, Julian McClintock, propietario de la mina de carbón, dijo en una carta a la prensa lo siguiente: Yo entiendo la preocupación de la Sociedad de Conservación, pero no hay nada de malo. Invito personalmente a la señorita Snyder a visitar nuestras instalaciones. Estoy seguro de que eso la va a tranquilizar. Recorte de periódico de Stanville Herald, 7 de julio de 1987. Grupo ambientalista se retracta de la demanda. Diana Snyder, presidenta de la Sociedad de Conservación del Condado de Thomas, emitió una declaración pública el domingo retractándose de su promesa anterior de demandar a la mina de carbón. Personalmente, yo he realizado una inspección íntima de las instalaciones y no hay contaminación de ningún tipo. Las instalaciones en cuestión son extraordinariamente limpias y respetuosas con el medio ambiente. No hay nada de malo ahí. Yo pido disculpas por engañar al público sobre este tema. Transcripción de una emisión de un programa de radio llamado Richard Eilinson, América Embrujado, 10 de julio de 1987. Muy bien, amigos, a continuación tenemos a una persona llamada Alice Hadford de Stanville, Colorado, que nos cuenta sus experiencias viviendo en una casa embrujada. Gracias, Richard. Estoy muy feliz de poder hablar con alguien sobre este tema sin ningún tabú. El placer es mío, señorita Hartford. Entonces, dígame, ¿cuándo exactamente comenzaron sus problemas? Bueno, realmente no estoy segura exactamente, pero noté por primera vez algo que andaba mal el 4 de julio hace poco menos de una semana. Mi familia y un par de amigos estaban celebrando con una barbacoa en el patio trasero. Bueno, la cerveza había empezado a secarse, así que bajé al sótano a buscar un poco más. La cuestión es que la guardábamos ahí abajo para asegurarnos de que mi hija no la viera por ahí y lo confundiera con refresco. Y luego, bueno, sucedió algo. Pensarás que estoy loca. Créame, Alice. Pase lo que pase, puedes contármelo. Mis oyentes y yo nos aseguraremos de mantener la mente abierta sobre estas cosas. Así que puede continuar. Bueno, es que yo comencé a escuchar voces. En ese momento hubo una pausa prolongada alrededor de 2 o 3 segundos. No podía entender nada de lo que decían las voces. Definitivamente no hablaban nuestro idioma, solo eran sonidos extraños, pero ciertamente era una voz.
En ese momento, vaya que entré en pánico, temiendo que hubiera ladrones, así que subí corriendo las escaleras y salí de la casa. Así que le dije a Mark que bajara allí. Señorita Alice, ¿Mark es tu marido? Ah, sí, lo lamento, debería haber mencionado eso. Mark es mi marido. Sí, eso está muy bien. Por favor, ahora continúe, señora Hartford. Él simplemente me agradeció por habérselo informado e incluso tomó un maldito rifle suyo que tanto me asusta. Pero las voces ya se habían callado cuando llegó allí. Estaba segura de que me estaba volviendo loca. De hecho, no fue hasta 2 días después que me convencí de que no lo había imaginado en absoluto. ¿Ah, sí? ¿Y por qué sucedió eso? Bueno, era alrededor del mediodía. Mark estaba en el trabajo y mi hija Jessica estaba en la escuela. Me dirigí al sótano para poner una carga de ropa sucia cuando escuché esas voces otra vez. Por un momento temí estar perdiendo la cabeza, pero tenía una idea. Rápidamente dejé la ropa y corrí a la oficina de Mark. Mantuve una grabadora allí, ya sabes, para tomar notas cuando cae trabajo en la casa. De todos modos, lo llevé conmigo al sótano y empecé a grabar. Estaba segura de que si la grabación se podía escuchar después, no me estaba volviendo loca y realmente funcionó. La maldita cosa funcionó. ¿Ah? ¿Y aún tienes esa grabación, señorita Alice? Sí, aquí la tengo, solo deme un momento. En ese momento hay sonidos de juguete con una grabadora, seguidos de agudos susurros en un idioma desconocido. Las voces suenan simultáneamente cerca y lejana al mismo tiempo. En ese momento la grabación se degenera en un chirrido agudo seguido por un sonido puerto. La grabadora hace clic y la grabación termina. ¿Y cuáles fueron esos sonidos al final de la grabación, señora Hartford? Francamente, no estoy segura. Parecía haberme desmayado en ese momento. Cuando me desperté eran aproximadamente 3 horas más tarde y estaba acostada boca arriba en el sótano. Yo tenía un golpe desagradable en la parte posterior de la cabeza, así que pensé que me había caído por las escaleras. Ah, ¿has escuchado las voces desde entonces? Sí, casi todas las noches. He intentado decírselo a mi marido, pero él no te cree, ¿verdad? La verdad es que no estoy segura. Intenté decírselo. Incluso le mostré la grabación 1 o 2 veces, pero simplemente no parece procesar las palabras. Él simplemente se queda en silencio y sonríe sin comprender hasta que cambia el tema. No parece entender qué pasa. Aunque esa no es la peor parte, Richard. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué más sucede? Te dije que escucho esas voces todas las noches, y lo digo en serio, pero he estado bajando al sótano a propósito todas las noches. Yo sigo despertándome ahí como si hubiera estado sonámbula. Parece que me despierto justo antes de que suceda algo terrible, porque las voces siguen sonando frustradas cada vez que lo hago. Una vez incluso juro que vi algo allá abajo conmigo y todavía no puedo sacármelo de la cabeza. Por favor, cuénteme lo que vio ahí, señorita Alice. Era difícil verlo en la oscuridad, pero era bajo, tal vez alrededor de 4 pies de alto. Parecía un contorno humano, más o menos, pero las proporciones estaban todas equivocadas. Las extremidades parecían más delgadas de lo que deberían ser, y la cabeza era demasiado grande para su cuello. Lo principal que pude distinguir fueron sus ojos. Oh, esos horribles ojos y sin alma que reflejaban la tenue luz que provenía de la puerta abierta del sótano. Pareció entrar en pánico cuando lo noté y de repente estaba de vuelta en mi cama con un horrible hematoma en la sien. Debía haberme golpeado la cabeza en el camino de regreso a la cama. Eso fue anoche. Me horroriza pensar lo que pasará esta misma noche. Carta anónima enviada a la revista Fenómenos Desconocidos el 7 de enero de 1993. Hola, estaba leyendo el artículo sobre incendios subterráneos de carbón del número de febrero pasado y debo protestar. Lo que ocurrió en Stanville el 18 de julio de 1987 no fue un incendio de carbón en absoluto, al menos no del todo.
Yo no soy geólogo ni puedo decir que tenga mucho conocimiento de la industria minera en general, pero no tengo ninguna duda de que algo más estaba sucediendo. Recuerdo haberme despertado esa noche con el sonido de gritos. Salí corriendo para ver qué estaba pasando y me encontré con una escena sacada del mismísimo infierno. Yo vi docenas, tal vez cientos de personas marchando hacia la mina de carbón McClintock. Cada uno de ellos llevaba a otra persona, alguien que luchaba por escapar. Todos marchaban al mismo tiempo, mirando al frente, sonriendo con una mueca artificial e inhumana que espero a Dios no volver a ver nunca más. Las personas en sus brazos rogaban que los dejaran ir, suplicaban que las dejaran en el suelo. Vi a un manifestante sonriente al que la persona que llevaba le arrancaban ambos ojos, pero lo único que hizo fue seguir caminando como un maldito robot. ¿Alguna vez has visto un montón de hormigas moviéndose en línea recta? Bueno, ver a esos autómatas con ojos muertos marchar sin pensar por la carretera fue de esa manera. En algún momento un policía corrió hacia mí y empezó a explicarme que había un incendio de carbón y que tenía que salir de aquí. Pero el humo salía del suelo y mi visión empezó a volverse un poco más borrosa. Le pregunté por qué llevaban esa gente a la mina y él simplemente me miró con los ojos en blanco y una sonrisa mecánica y dijo: «Todo estará bien, chico, todo va a estar bien». Obviamente salí de ahí tan pronto como pude. Me preocupaba que si me quedaba me llevarían a mí también. Creo que me desperté demasiado temprano, no creo que estuviera destinado a ver lo que vi. Recién comencé a escuchar sirenas y anuncios de la policía por megáfonos cuando salía de la ciudad. La peor parte no fue el extraño oficial de policía, ni los horribles manifestantes, ni siquiera el infierno, ni tampoco toda la maldita ciudad siendo evacuada. Fue lo que yo vi siguiendo a los manifestantes colina arriba. Solo vislumbraba, pero lo juro, vi algo caminando junto a ellos, algo más. Como dije, no obtuve una visión clara. Estaba oscuro y lleno de humo y yo estaba medio dormido, pero sé lo que vi. Tenía aproximadamente la altura de un niño y vestía ropas raras como el tipo de uniforme que verías en uno de esos programas de ciencia ficción. No pude ver claramente su cabeza, pero pude ver ojos negros brillantes y piel pálida blanca. La cosa se movía mal, como si no tuviera los mismos músculos y huesos que nosotros. Desapareció entre la multitud después de que el manifestante sin ojos me distrajera, pero juro que los vi, juro que fue real. Todos los que he tratado de contarles sobre esto simplemente piensan que estaba alucinando por el humo, pero sé que lo que yo vi fue real. No me importa si me creen o no. Eso es algo que los lectores deben decidir por sí mismos, pero que me condenen si dejo que esto se quede escondido debajo de la alfombra. La gente, toda la gente necesita saberlo. Este documento final es bastante inusual. Es la entrada más coherente de un diario llevado por un individuo no identificado que se identificó solo como 251. 251 fue encontrada inconsciente cerca de la entrada de una estación de metro de Denver el 12 de agosto de 1992. Después de su recuperación, 251 se quedó sin hogar y no pudo conservar un trabajo debido a su enfermedad mental. Murió en circunstancias desconocidas en un refugio el 2 de diciembre de 1995. La gran pérdida de registros públicos debido al devastador terremoto del 18 de julio significa que es imposible verificar si 251 es una antigua residente de Stenville, pero en su diario parece respaldar esta afirmación. La mayor parte del diario es ininteligible y consta de símbolos extraños, garabatos y cadenas de números y letras, pero la entrada a continuación es relativamente legible aunque extraña. Entrada de diario del individuo conocido como W251, fecha desconocida. Hola a todos.
Mi nombre, bueno, ya me han quitado mi nombre. Ellos lo tallaron, lo cortaron y lo diseccionaron y le pusieron algo más en su lugar. Algo metálico, duro y afilado que siento cortando mis recuerdos como el bisturí de un cirujano. 251 no es tan importante. Solo era importante el trabajo que podía realizar para esas criaturas que no les agrada el sol. A ellos se les conoce por muchos nombres: Dero, Cobalt y Gris, pero para mí son los sin sol porque se esconden del sol como pececillos de plata que se escabullen de una bombilla que cuelga. Se esconden en lugares ahuecados. Ellos atraviesan las minas usando ondas de radio, partículas de pensamiento y susurros al oído del propietario. Su designación pasó a ser 1, la primera de las que tomaron. Tuvieron que dejarlo casi intacto y sin daños, porque si otros supieran lo que hicieron, su plan sería en vano. Entonces vinieron a él en sueños, visiones y sonidos, y él cavó hasta ellos. Bajó a la tierra y lo sacó del lugar hueco como si fueran carbón. A los mineros se los llevaron primero. Se necesita cumplimiento total y control total. Les cortaron el alma y les pusieron maquinaria, cables y radios. Las conversaciones parciales fueron mejores. Las conversiones completas no engañan a nadie. A veces simplemente sacaban todo por diversión y veían cuánto podían durar. A nadie le importaba, nadie lo sabía. La policía ya estaba en silencio debido a las máquinas que tenían en la cabeza. Cicatrices tan pequeñas que apenas se podían ver a menos que estuvieras mirando. Yo tengo uno también, me temo. Fue en 7.181.987 que surgieron del suelo para completar su cuota. Iban demasiado lento y necesitaban constructores y conejillos de indias. Cortaron todos los teléfonos, codificaron las radios y excavaron. Tenía que ser de noche, el sol quemaba la piel pálida de cáscara de huevo de los sin sol, de los grises. Los ya convertidos ayudaron a hacer el resto. No necesitaban a todos, solo necesitaban un tercero. El resto podía arder o escapar, daba igual. Los otros convertidos y procesados me llevaron a la mina. Saqué viejos recuerdos y puse reglas, protocolos y pequeños ruidos que me impedían dormir. Trabajé durante días y días. Los sin sol me pinchaban, me empujaban y se reían con las horribles risas de lugar hueco. Se les daba lechada para comer y beber. Era lo suficiente para mantenerse con vida y operar las máquinas. No podía creer que quitaran esa parte y pusieran un transceptor justo encima del ojo izquierdo. Yo estaba cerca de una de las máquinas cuando me rompí. Cuando el transceptor falló, presionando los botones correctos en los momentos correctos durante horas y horas. No se permitía un retraso de nanosegundos. Eso fue castigado por dolor. Metían a los muertos en la máquina, pero algo salió mal y la máquina falló. Era tan antigua y prehistórica, mayor que nosotros en magnitudes infinitas. Una explosión de rayos y magnetismo y el falso cerebro en mi cabeza se hizo añicos como un cristal. Ahora yo era libre de gritar, llorar, pensar, amar y matar. Por supuesto, yo eliminé a una de estas criaturas. Golpeé su bulbosa cabeza contra la dura y fría roca hasta que la cálida y agria sangre se derrumbó como la yema de un huevo, y sus fríos ojos negros quedaron sin vida y quietos. Tomé la caja del dolor y salí para subir por el pozo de salida de kilómetros de altura hacia la luz cegadora del mundo superior. Ahora yo era libre. Sin embargo, estoy roto y ya no puedo ser reparado. Las piezas correctas faltan a kilómetros y kilómetros bajo tierra. Yo sé que hay entradas en el metro, en ascensores y subsótanos olvidados, pero yo soy libre y me temo que nunca volveré. Ojalá todavía supiera y recordara mi nombre.
A pesar de las solicitudes para esta publicación, el informe de la autopsia de 251 no ha estado disponible. Además, en las pruebas policiales se descubrió que el dispositivo llamada caja de dolor al que 251 se aferró obsesivamente durante los últimos años de su vida. De los 1,348 antiguos habitantes de Stanville, Colorado, 447 siguen desaparecidos. Toda la ciudad está abandonada y olvidada, salvo alguna inclusión ocasional en la lista de pueblos fantasmas. Los documentos anteriores son todo lo que queda para indicar que alguna vez ocurrió algo inusual más allá de un simple incendio de carbón. Ahora sabemos que hay cosas debajo del subterráneo y no son humanas. Quizás sea mejor dejar algunas cosas enterradas en el abismo. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.